Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda, ya saben, donde tomamos todo ese material que nos compartieron y bueno, pues extraemos las ideas más valiosas. Exactamente. Y hoy nos vamos a sumergir en un tema profundamente humano, Mm. la experiencia de una ruptura amorosa. Ajá. Y lo vamos a hacer utilizando como base todas esas reflexiones, artículos, vídeos, lo que sea que nos hayan mandado, Ish. para explorar esas emociones tan complejas, no. Y todas esas preguntas que inevitablemente surgen cuando una relación llega a su fin. Claro. Porque, a ver, seamos honestos, cuando una relación importante para nosotros termina, el impacto puede ser, pues, considerable. Sin duda. Recuerdo una frase que encontramos en uno de los materiales de una joven que con el corazón roto decía: pensé que mi matrimonio era para siempre. Sí. Y es que cuando esa certeza de que algo sería eterno se derrumba, pues puede generar una profunda sensación de irrealidad. Mm. No, es donde empiezan a surgir esas preguntas que nos taladran la mente. ¿Cómo no me di cuenta? Que da vueltas y vueltas sin cesar. Sí, totalmente. Es un territorio emocional, ¿no? Ya. Por el que muchos transitamos, aunque para cada uno se sienta como un mapa inexplorado. Y nuestro objetivo hoy es tomar esas reflexiones que has reunido Exacto. para ayudarte a comprender mejor esta etapa, a darle sentido a tus sentimientos y, bueno, fundamentalmente a vislumbrar un camino hacia adelante. No buscamos soluciones rápidas, sino una claridad que te permita avanzar con paso firme. Totalmente. Y una idea que me llamó mucho la atención de lo que estuvimos viendo Sí. es la de tener un plan B en las relaciones. Ah. No como una visión pesimista del amor, Claro. sino como una estrategia para estar preparados emocional y mentalmente ante la posibilidad de que, bueno, pues las cosas cambien. Exactamente. Porque, como bien se señala en uno de los artículos, el amor, en su naturaleza dinámica, no ofrece garantías de perpetuidad. Absolutamente. Entonces, ¿qué te parece si profundizamos un poco más en este concepto de Plan B en un ratito? Me parece perfecto. Pero primero, me gustaría hablar de ese primer impacto, el shock. Primero. No. La fuente describe cómo algunas personas, al enfrentar una ruptura, se sienten como si fueran espectadores de su propia vida. Ajá. Como si lo que estuviera sucediendo no fuera del todo real. Sí. ¿Te resulta familiar esta sensación? Es una reacción psicológica bastante común, una forma de crear una distancia emocional ante un dolor que puede sentirse insoportable. Y en ese estado de aturdimiento, a menudo nos encontramos con esos comentarios bien intencionados, pero que se sienten vacíos, ¿verdad? Sí. El clásico "ya pasará". Uf, sí. Esa frase comodín que a veces se lanza sin considerar la intensidad de la tormenta emocional que uno está viviendo. Claro. Y la respuesta interna suele ser un grito silencioso. Ajá. Sí, pero ¿cuándo exactamente va a pasar esta pesadilla? Exactamente. Porque la verdad es que esa mezcla de síntomas físicos y emocionales es completamente válida. Por supuesto. El cuerpo y la mente están en un estado de agitación total. Y en medio de toda esa turbulencia, una pregunta que inevitablemente emerge es el recurrente ¿por qué a mí? Sí. La fuente aborda esto con una perspectiva directa, señalando que las rupturas son un riesgo inherente a la dinámica del amor. Nadie está exento de esta posibilidad sin importar cuán especial hayamos creído que era nuestra conexión. ¿Te parece muy útil esa perspectiva? Por eso sí. No, desmitifica un poco esa idea de que nuestra historia era única e invulnerable. Ajá. Porque claro, en el momento uno siente que lo que tiene es diferente, protegido por una especie de escudo mágico. Pero la realidad es que todo está en constante movimiento y transformación, Sí. incluso nuestros sentimientos y la manera en que nos vinculamos. Exactamente. Y es en este punto donde la noción del plan B comienza a adquirir relevancia. Ah, La fuente comparte el caso de un paciente que se sentía completamente desorientado, como un zombie, después de que su pareja lo dejara, por ella representaba todo para él. wow. Y esto nos plantea una pregunta fundamental para ti que nos escuchas. Sí, ¿Mantienes el control de tu propia individualidad en caso de que el amor en algún momento tome un giro inesperado? es que esa imagen del zombie es muy elocuente, ¿no? Ilustra el peligro de depositar toda nuestra razón de ser en otra persona. Claro. Porque cuando esa persona se va, ¿qué parte esencial de nosotros queda intacta? Precisamente. Y el plan B que se menciona en tus fuentes no es una fórmula mágica para evitar el dolor, sino más bien un conjunto de estrategias internas para poder seguir viviendo una vida plena y significativa incluso tras una separación. Se trata de desarrollar ese kit de herramientas emocionales para reconstruir una nueva etapa vital. Ok, me gusta eso. Entonces, analicemos ese quite. Vale. ¿Cuáles son esas 5 estrategias clave
que la fuente destaca para afrontar la pérdida y construir ese nuevo camino? La primera es la capacidad de abrazar la soledad y extraerle valor. Ujú. No ver la soledad como un castigo o una carencia, sino como una valiosa oportunidad para la introspección y la reconexión con uno mismo. Me gusta. La segunda es aprender a perder y aceptar que existen factores que escapan a nuestro control. Sí. Asumir que no podemos dictar los sentimientos ajenos ni el curso inevitable de algunas relaciones. Es que eso de aceptar la falta de control es un punto fundamental, ¿verdad? Sin duda. Porque a menudo nos aferramos a la ilusión de poder influir en la decisión del otro, Ajá, o de poder revertir una situación que ya ha tomado un rumbo definitivo. totalmente. La tercera estrategia se centra en fortalecer la independencia y la autonomía. Recuperar o desarrollar esa capacidad de desenvolverte por ti mismo en todas las facetas de la vida. Ok. La cuarta nos invita a cultivar un espíritu de aventura y audacia. Abrirse a nuevas experiencias, explorar territorios desconocidos, salir de la zona de confort. Y la quinta, quizá la más trascendente, es haber desarrollado un interés vital absorbente que le otorgue significado a tu existencia. Tener una pasión, un proyecto personal, algo que te motive y te brinde un propósito que trascienda la relación de pareja. Estas 5 estrategias suenan como pilares fundamentales para la resiliencia emocional. Si uno trabaja en estas áreas, entiendo que el impacto del desamor puede ser menos devastador, ¿no crees? Exacto. Y la fuente también introduce una idea muy interesante, la importancia de prepararse proactivamente para una posible ruptura, no desde una perspectiva sombría, sino como una forma de planificación emocional realista. Es similar a tener un botiquín de primeros auxilios emocional a mano. Me gusta esa analogía, porque así como nadie espera tener un accidente, es sensato tener un botiquín preparado. De manera similar, aunque nadie se casa con la idea de separarse, desarrollar estas habilidades de afrontamiento puede ser crucial. Y es curioso cómo la sociedad nos bombardea con mensajes sobre la importancia de la vida en pareja, pero a menudo se omite la enseñanza de cómo navegar el final de una relación. De ahí la relevancia de contar con este manual de supervivencia emocional para ser un buen náufrago del amor, si la situación lo requiere. Totalmente. Bueno, y ahora enfoquémonos en esas preguntas inevitables que surgen después de la tormenta. La fuente las describe como una suerte de crisis existencial, Ah. comparable a la de un soldado que regresa de la guerra y se cuestiona: ¿podré reintegrarme a este mundo? ¿O quién soy realmente ahora? Es una sensación de profunda desorientación. Totalmente. Y a esa desorientación se suma una profunda decepción con la naturaleza humana. Sí. La fuente comparte del testimonio de una paciente que expresó: mi esposo me dejó por otra, ya no creo en nada ni en nadie. Es una generalización dolorosa que brota del impacto de la traición. Es comprensible esa reacción visceral, pero también es importante no caer en esa generalización de que todos son iguales. Claro. La fuente nos recuerda que existen innumerables personas valiosas y dispuestas a construir relaciones sinceras y significativas. Absolutamente. Así que, como bien señala, es crucial distinguir las dinámicas tóxicas de las saludables sin sacar conclusiones apresuradas. Y dentro de ese proceso de búsqueda de respuestas, la fuente se centra en 3 interrogantes clave que suelen atormentarnos. Ajá. ¿Por qué no anticipé el desamor de mi pareja? ¿Qué parte de responsabilidad me corresponde en lo sucedido? Sí. Y existe la posibilidad de que se arrepienta y desee regresar. Ok. Son preguntas que, si no se abordan de manera constructiva, pueden enquistarse y prolongar significativamente el sufrimiento. Comencemos con la primera. ¿Por qué no vi venir el desamor de mi pareja? Es una pregunta muy común, ¿verdad? A veces las señales estaban ahí, pero inconscientemente las ignoramos o las minimizamos. Exacto. La fuente menciona que tendemos a minimizar las señales de distanciamiento afectivo de la pareja, aferrándonos a la creencia de que son altibajos pasajeros y que el amor siempre prevalecerá. Es una forma de evitación, un mecanismo de defensa donde el miedo a la pérdida nos impide ver la realidad con claridad. Es casi como si nuestro cerebro activara un mecanismo de negación para protegernos de una verdad dolorosa. ¿Y cuáles son esas posibles explicaciones racionales que ofrece la fuente para ayudarnos a entender por qué no fuimos conscientes del final inminente? Una posibilidad es que tu pareja haya sido un gran simulador, ocultando sus verdaderos sentimientos a pesar de que el afecto ya se había desvanecido. La fuente señala que el desamor suele manifestarse gradualmente a través de ciertas señales, como frialdad en la intimidad, distancia emocional, falta de interés en compartir, disminución de la comunicación o un aumento en las discusiones. Sin embargo, si estas señales no fueron evidentes o no se comunicaron abiertamente, es comprensible que no pudieras anticipar la ruptura. Es difícil aceptar la idea de que alguien a quien amabas pudo haber estado actuando. Claro.
pero tiene sentido que por temor a la confrontación o por otras razones, una persona intente ocultar su verdadero estado emocional. La otra explicación que ofrece la fuente es que quizás la relación ya había caído en una indiferencia cotidiana durante un tiempo considerable, y debido a la rutina, esa falta de afecto se normalizó. En ese escenario, es natural no haber visto venir el desamor porque ya estabas inmerso en él. La fuente incluso comparte el caso de una mujer en un matrimonio marcado por la indiferencia, que no comprendía qué había sucedido porque esa era la dinámica que ella había llegado a considerar como su forma de amar. Es que esa noción de un amor indiferente es casi un oxímoron, ¿verdad? Sí, Lo opuesto al amor no es el odio, sino la apatía, la desconexión. exacto. Es como un fuego que se consume lentamente hasta que solo quedan cenizas frías. Por eso es tan importante analizar la relación pasada con honestidad y retrospectiva, aunque comprender estas posibles explicaciones no va a revivir el vínculo perdido. Responder a esa pregunta de por qué no lo vi venir puede proporcionar cierto alivio y evitar que te quedes atrapado en una rumiación obsesiva y dolorosa. Totalmente. Pasemos ahora a la segunda pregunta, que a menudo viene cargada de culpa. Ajá. ¿Qué parte de responsabilidad me corresponde en lo que pasó? Los expertos en relaciones a menudo sugieren que en una ruptura la responsabilidad suele ser compartida. Pero la fuente que nos compartiste plantea una perspectiva con más matices. Así es. Si bien en muchas dinámicas de pareja ambos contribuyen al deterioro de la relación, no siempre la responsabilidad se distribuye de manera equitativa. La fuente presenta el ejemplo de una mujer cuyo esposo mantenía una infidelidad crónica de una manera tan encubierta que resultaba prácticamente imposible para ella sospechar. Aparentemente, él era un esposo atento en el hogar, pero llevaba una doble vida. ¿Qué responsabilidad podría atribuírsele a ella en esa situación de infidelidad crónica? Es un ejemplo muy claro de cómo no se puede cargar con una culpa que no te pertenece. Y la fuente también menciona el caso de un hombre que fue abandonado por su esposa simplemente porque ella ya no sentía amor por él, y él se negaba a sentirse culpable porque consideraba que había sido un buen esposo. Y es un punto válido. A veces, en el momento de la separación, una de las partes intenta eludir su responsabilidad culpando al otro. Claro. Te dejo porque ya no te amo y todo es tu culpa. Exacto. Esto añade una doble herida al dolor de la ruptura. La fuente comparte la anécdota de un hombre que le dijo a su esposa que ella no estaba a la altura de la relación, sin ofrecer mayores explicaciones, lo que generó en ella un profundo sentimiento de culpa injustificada. Es terrible en cómo se puede transferir la responsabilidad del final de una relación sin asumir la propia o incluso recurriendo a la manipulación y la tergiversación. Entonces, ¿cuál es la recomendación de la fuente para abordar esta pregunta sobre la culpa? La clave reside en realizar un análisis consciente y honesto sobre la parte de responsabilidad que consideras haber tenido en la ruptura. Ser sincero contigo mismo y asumir tu parte de manera razonada y equilibrada. Una forma saludable de afrontarlo podría ser pensar, podría haber actuado de manera diferente en ciertas situaciones o aprenderé de esta experiencia para mis futuras relaciones, pero evitando caer en la autocrítica despiadada y paralizante. Sí. Es fundamental recordar que no eres un ser inherentemente defectuoso en el amor y practicar la autocompasión. Y si sientes que la culpa no te corresponde, la fuente incluso sugiere cultivar una pequeña dosis de narcisismo bien administrado y pensar, Ajá, si se va, no sabe lo que está perdiendo. claro. No desde la arrogancia, Sí, sino desde una valoración realista y saludable de uno mismo. Responder a esta pregunta con sinceridad y actuar en consecuencia, reparando errores si los hubo, ofreciendo disculpas si es necesario, pero sin flagelarte innecesariamente ni magnificar tus propias acciones para justificar el comportamiento de la otra persona. Totalmente de acuerdo. Y llegamos a la tercera pregunta, quizás la que más falsas esperanzas puede generar. Sí. Es posible que se arrepienta y quiera volver. Mm. Es ese anhelo de que todo vuelva a ser como antes, de aferrarse a esa tenue luz al final del túnel de la separación. La respuesta directa es sí, en teoría siempre existe esa posibilidad. Pero la pregunta más relevante es, ¿realmente vale la pena considerarla? La fuente nos invita a detenernos y analizar con honestidad cómo era ese antes. Claro. Era una relación genuinamente nutritiva. Ajá. Te permitía crecer y desarrollarte. ¿Vivías en un estado constante de angustia o eras feliz? Porque si esa relación tenía problemas subyacentes significativos, ¿qué garantías tendrías de que una segunda oportunidad sería diferente y exitosa? Es un punto crucial. A menudo idealizamos el pasado y tendemos a olvidar las razones fundamentales por las que la relación llegó a su fin en primer lugar.
Y la fuente también expresa cierto escepticismo con respecto al arrepentimiento genuino de las exparejas. Sí, porque en muchos casos, tarde o temprano, se repiten los patrones de comportamiento que condujeron a la ruptura inicial. Además, ¿arrepentido de qué exactamente? De haber dejado de sentir amor. La fuente nos recuerda que el amor no es un interruptor que se puede encender y apagar a voluntad. Sí. La idea de dejar de amar, luego volver a amar y arrepentirse de haber dejado de amar resulta demasiado compleja e inherentemente inestable. Entiendo. Y aunque algunas segundas oportunidades pueden funcionar, La fuente enfatiza que lo verdaderamente importante son las acciones concretas y consistentes en el día a día, no solo las palabras o los sentimientos pasajeros que pueden ser efímeros. Así es. Cuando una expareja regresa manifestando arrepentimiento por no haberte valorado y expresa el deseo de intentarlo nuevamente, es importante recordar una idea que se menciona en tus fuentes, inspirada en Spinoza y Comte Sponville. No amamos a las personas porque sean inherentemente valiosas, sino que las percibimos como valiosas porque las amamos. Tu ex necesitó perderte para finalmente reconocer tu valor. Si esa es la dinámica, eso plantea serias dudas sobre la calidad y la autenticidad de su amor. Totalmente. Y la fuente comparte el ejemplo de una mujer que regresaba repetidamente con su exmarido, Sí. creando un ciclo agotador de rupturas y reconciliaciones. Ajá. Ese amor dubitativo, que en esencia es un desamor indeciso, termina desgastando profundamente a ambas partes. Por esta razón, una segunda oportunidad requiere mucho más que una simple apertura emocional. Necesita una reflexión profunda y honesta, un trabajo consciente y en muchos casos el apoyo de profesionales. No se puede retomar una relación con una especie de amnesia afectiva como si nada hubiera ocurrido. Es imprescindible abordar las causas subyacentes que llevaron a la ruptura inicial. Y la fuente presenta un ejemplo muy elocuente. El del hombre separado que llamaba a su ex cada vez que sufría del dolor de espalda, y ella, conmovida, lo cuidaba. Él interpretaba esas acciones como una señal de amor persistente, mientras que ella lo veía más como una respuesta a una necesidad o quizás a un sentimiento de obligación. Es fácil confundir gestos aislados con una reconciliación emocional genuina. Por eso, antes de siquiera considerar una reconciliación, es fundamental solicitar una explicación clara y convincente sobre los motivos que originaron la ruptura. Si los problemas fundamentales persisten sin abordar, una recaída es altamente probable, lo que conduciría a ciclos repetitivos de dolor y frustración. La fuente señala que las segundas oportunidades tienen una mayor probabilidad de éxito cuando existe claridad sobre el pasado, se establecen planes concretos para mejorar la relación, el amor persiste genuinamente en ambas partes, hay disposición a buscar ayuda profesional si es necesario y se aborda el resentimiento de manera efectiva. Hemos recorrido un camino emocionalmente intenso hoy, explorando las complejidades que rodean el final de una relación, pero creo que hemos extraído ideas muy valiosas de este material que nos compartiste. Sin duda, hemos visto que transitar por el desamor es un proceso de autodescubrimiento y de reconstrucción personal. Hemos destacado la importancia de la autoconciencia, de mantener expectativas realistas y de enfocarnos en nuestro propio crecimiento individual. Y es crucial recordar que aunque el dolor sea profundo, es absolutamente posible avanzar y construir una vida plena y satisfactoria después de una pérdida amorosa. Absolutamente. Y para cerrar esta inversión, te dejo con esta reflexión. ¿Cómo se ve para ti, ahora y a la luz de esas nuevas perspectivas, una relación verdaderamente saludable y constructiva? Y, aún más importante, ¿de qué manera puedes trabajar activamente en construir ese tipo de relación para tu futuro, independientemente de las experiencias que hayas vivido en el pasado? Es una pregunta que te invito a seguir explorando en tu propio camino. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. A ti. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.